Así que vamos a tomarnos un tiempo ahora y vamos a orar. Así que pero muy muy buen día para los que están el día sábado conectados a la transmisión. eh, y muy buenas noches para todos los que vinimos hoy para el entrenamiento de manera presencial. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a aquellos que lo pueden hacer. Padre, te damos gracias por este tiempo en donde podemos escucharte, en donde podemos ser entrenados, en donde podemos ser formados para poder llevar adelante no solamente la gran comisión, sino poder llevar adelante los sueños tuyos para esta tierra. Padre, queremos deleitarnos en tu presencia de tal manera que tú puedas cumplir las peticiones de nuestro corazón, porque reflejarán, Señor, producto de pasar tiempo con vos, los sueños que están en tu corazón. Por eso en el nombre de Jesús yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de aquellos hambrientos y deseosos que hoy están tomando, Señor, este entrenamiento ya en esta cuarta clase de este entrenamiento de liderazgo. Padre, bendigo cada una de nuestras vidas, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando cada palabra que sale de nuestra boca, Señor, para ministrar, hablar, sanar, restaurar y sobre todo capacitar, Señor, a tus hijos para llevar adelante todo lo que tú, Señor, has planificado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a nuestros materiales y vamos a arrancar en este día, en este momento, con planeación estratégica, ahí en la página número 22 de sus materiales. Podemos ir a esta clase del día de hoy. Cada clase que hemos estado dando, la 1, la 2 y la 3, están todas interconectadas. Entonces es muy probable que en algunos conceptos, algunas cosas se vuelvan a repetir porque queremos atornillar, queremos reforzar algunos conceptos que son claves para el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la vida de un líder. Y cuando hablamos de la vida de un líder, estamos hablando también de todo lo que este líder tiene que hacer, de todo lo que este líder tiene que proyectar, de todo lo que este líder tiene que ir alcanzando según las metas que Dios le haya puesto en su mente, en su corazón y las metas que él, ¿no?, se haya propuesto. Como les decía en la clase anterior, que el título era Tengo un sueño para que se haga realidad se tiene que volver un proyecto. Un sueño, cuando se vuelve un proyecto que está dividido en metas a corto, mediano y largo plazo, esas metas a su vez están divididas en tareas específicas, entonces ese sueño se hace realidad. Mucha gente ve sueños que no se hacen realidad porque simplemente no los proyecta. Pero todo sueño que está en el corazón de Dios, la Escritura nos va a enseñar justamente la palabra de Dios que tenemos que proyectar y que tenemos que planificar para que esos sueños, esos proyectos puedan tener realización. Vamos al material planificación estratégica. Fallar en planear es el plan para fallar. Si vos querés que algo no tenga éxito, no lo planifiques, ¿no? Y en ese sentido, los cristianos, los hijos de Dios y específicamente los evangélicos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces hemos dejado todo al azar de la fe. Y hay cosas que no hay que dejar al azar de la fe porque Dios nos dice justamente que debemos planificar. Entonces, planificar es el primer paso o es uno de los pasos importantísimos para poder nosotros tener éxitos en nuestras empresas, en los emprendimientos, en lo que Dios nos dio. Saber a dónde querer ir un líder, saber a dónde querer ir antes de pedir a otros que nos sigan es súper clave. Si yo como líder no sé a dónde quiero llegar, a dónde quiero, cuál es la meta que quiero alcanzar, muy probablemente la gente que me sigue se va a perder y no va a saber a dónde ir.
Entonces, para yo poder decirle a las personas que me sigan, que me escuchen, eh, que hagan ciertas tareas, yo tengo que saber a dónde quiero llegar, cuál es el objetivo que quiero lograr. Este entrenamiento de liderazgo, por ejemplo, ¿ustedes piensan que aparece sin que Dios, sin que quien les habla, le instruya, tenga un objetivo? No. Quien les habla tiene un objetivo. Mi objetivo es que ustedes se formen y que ustedes adquieran las herramientas para que ustedes sean exitosos en todos los planes que Dios les dé. Porque acá no le estoy diciendo, miren, le estoy entrenando a ustedes para que ustedes sean líderes en esto y que ustedes sean eh, eh, eficaces y utilizables a mi sueño o a mi propósito. No, no, no. Acá tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con ustedes y en cómo yo colaboro con lo que Dios quiere hacer con ustedes. Por eso la responsabilidad personal acá es que cada uno ore, le pregunte a Dios y le diga, Señor, ¿qué es lo que querés hacer con mi vida? ¿Qué es lo que carga mi corazón? Mostrame cuál es la carga, primero que está en tu corazón y después que carga mi corazón. Es sumamente importante que yo como líder sepa a dónde quiero ir para que a la gente que quiero sumar, a la gente que Dios me está diciendo, invítala al sueño que yo quiero llevar adelante, entonces yo la pueda guiar. Si no, de otra manera, no hay manera que yo pueda guiar a otros. Vamos avanzando. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de planeación. Ejemplo, Dios planeó, Dios planificó. Dice Isaías 37:26, ¿no has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo todo ideado y ahora lo he hecho venir. Dios no hace nada al azar. Es más, vos y yo estamos dentro de un propósito eterno. Estamos dentro de un proyecto divino. Y entender y comprender esto es súper clave para que sepamos que no estamos acá queriendo construir algo cuando ya Dios lo construyó. Ahora, dentro de todo lo que Dios construyó, yo tengo que descubrir lo que es mi asignación, lo que lo que Dios quiere para mi vida. Por eso, ninguno de los que estamos acá es igual a otro. Cada huella dactilar manifiesta de que somos diferentes. Ajá, perfecto. Eso quiere decir que vos tenés dones, tenés talentos, tenés capacidades, tenés ideas que Dios te las dio a vos y que no las dio a otra persona. Descubrirlas, entenderlas y poder expresarlas y planificarlas es súper clave. Vamos a ver otro ejemplo, como por ejemplo el de Noé. Noé planificó, Noé recibió instrucciones precisas de Dios para construir el arca. Dios le habló y le dijo, mira, el arca lo tenés que hacer así, así, así. Dios le revela el plan que él tenía, el prototipo de algo que nunca se había hecho. Ustedes saben que antes de Noé no conocía la gente lo que era la lluvia. No conocía la gente lo que era la lluvia. Por lo tanto, ¿a quién se le va a ocurrir en el medio de una montaña hacer un arca, un barco? ¿A quién se le va a ocurrir? Humanamente a nadie. Pero a Dios sí se le ocurrió, porque Dios ya tenía un plan. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios y vamos a descubrir lo que Dios nos enseña en su palabra, nosotros empezamos a ver diseños, porque Dios es un arquitecto y Dios te baja planos cada vez que vos te encontrás con la palabra de Dios. Una tendencia del mundo de hoy que es que corre apresurado, que no se da tiempo a la reflexión, es que va y busca una palabra para ver qué Dios me quiere decir hoy. Y entonces lee la Biblia al estilo horóscopo, a ver qué Dios me quiere decir hoy. Pero lo que Dios te va a hablar hoy, Dios no lo desconecta del pasado ni no lo desconecta del futuro. Por eso cuando leemos las escrituras tenemos que amplificar nuestra mente y entender de que somos parte de un plan y que Dios nos quiere bajar diseños para este tiempo.
¿sí? Así que lo hizo con Noé y también lo hace con su iglesia hoy. Nehemías, recién les mencionaba de Nehemías. El plan a largo plazo de Nehemías era ver los muros de Jerusalén reconstruidos. Hay mucha gente que ve necesidades, que ve problemas y que empieza a orar e interceder. Gloria a Dios por los intercesores, gloria a Dios por los que claman. Pero Nehemías no solo intercedió, él escribió, planificó una manera de resolver el problema de que los muros estaban caídos. Él ya sabía, por ejemplo, que si el rey le enviaba a Jerusalén, él iba a tener problemas en las diferentes aduanas, por así decirlo, para entenderlo hoy, y que cuando él iba a moverse en los diferentes territorios iban a haber gente que controlara esos movimientos. Él necesitaba una carta del rey firmada con el anillo real para que le dejen pasar sin problemas. Bueno, ¿qué hace Nehemías? Le pide autorización. Si usted lee el libro de Nehemías, va a encontrar que le pide autorización, que él le pide recursos en madera, en piedra, para poder levantar los muros. Y el rey le da todo lo que le pide. Ahora, imagínese que Nehemías no vaya con un proyecto, que Nehemías no vaya con una planificación. Se le abren las puertas de parte de Dios, pero no es aprovechado. Y muchas veces a los hijos de Dios nos puede llegar a pasar esto. Estamos orando para que ciertas cosas se nos den, estamos orando para que ciertas cosas cambien, pero cuando se abren las puertas, estamos con las manos vacías. Y eso es lo que a usted, querido hermano, querido líder, voy a hablar así con propiedad. Usted es un líder porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted no puede estar con las manos vacías. Usted no puede estar con las manos vacías. Usted tiene que escribir, como Dios le dijo a Habacuc, escribe la visión, usted tiene que escribir lo que Dios va a hacer con usted. ¿Cómo usted se ve de acá a 10 años? ¿Cómo usted se ve de acá a 20 años? A veces por la gracia profética que portamos mi esposa y yo, sobre todo ella, porque fluyen en la gracia profética, usted lo reconoce, usted lo conoce a eso, Dios nos puede mostrar algunas cosas de algunas personas, Dios nos puede mostrar. Dios no nos muestra las cosas de todo el mundo. Tampoco somos Dios nosotros. Y que puede colaborar con algo que Dios te habló, que Dios te ministró, porque el ministerio profético tiene que ver con esto, confirmar. Ahora, Dios te tiene que hablar a vos si sos un hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios guía a los que son hijos de Dios. Y si Dios te habla, sé específico en tu oración y decirle, Señor, yo quiero planificar, pero no quiero que sean mis ideas. Te pido que me hables. Te pido que me ayudes a construir el proyecto de mi vida ministerial, el proyecto de mi vida laboral, el proyecto de mi vida espiritual. Y que el sueño, la carga que vos me diste, yo lo pueda resolver con el don y la gracia que vos me diste. Amén. Como yo digo, hay gente que tiene un don, una gracia pastoral, ¿no? Y hay un montón de gente que están como ovejas sin pastor. Pero el que tiene llamado pastoral está orando por su proceso. En vez de abrir una O, ¿sí? Un altar en su hogar. En vez de invitar a esa gente que están como ovejas sin pastor a que sean alimentados porque tiene esa gracia pastoral. Hay gente que tiene, que sabe cuál es su llamado, que su llamado es evangelístico, que su gracia tiene que ver con comunicarles el mensaje a aquellos que están lejos, que no conocen al Señor, pero de repente no trabaja en el corazón, que es la segunda lección, el corazón del líder. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces entre la culpa, el miedo, la inseguridad, termina muchas veces frenándose todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, este es el tiempo que como líder tenemos que pasar por el filtro de todo este entrenamiento y dejarnos procesar por Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que Dios
nos haya entregado en nuestras manos, lo podamos concretar. Amén. David también lo hizo. El plan a largo plazo de David era construir el templo. Como usted y yo sabemos, Dios no le permitió. ¿Por qué? Porque él era un hombre que tenía sangre en sus manos, producto de todas las guerras y las alianzas que había concretado para hacer lo que tenía que hacer en su momento. Entonces Dios le dice, mira, no vas a construir el templo, pero lo va a hacer tu hijo. Esto es súper clave en el liderazgo. Hay liderazgos que son transgeneracionales, o sea, que van de generación en generación. Y hay palabras que Dios nos entrega a nosotros para que las trabajemos, pero en realidad tiene que ver con preparar todo el terreno, preparar todos los recursos para la generación que viene. Como en el caso de Salomón, que 7 años llevó la construcción del templo de Salomón, que era el templo del Señor. Antes de eso, estaba el tabernáculo, se adoraba a Dios en tiendas, pero en el tiempo de Salomón se erige, se eleva, se construye justamente el templo al Señor, el templo de Salomón. Es interesante esto. Qué bueno que es que tengamos una mentalidad en donde no solamente podamos ver lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, seamos fieles al Señor, sino en cómo lo que Dios está haciendo conmigo conecta con la generación que viene, conecta con mis hijos, conecta con mis sobrinos, conecta con mis nietos, y no solamente con la cuestión biológica, sino cómo conecta con la generación más joven que está dentro de la familia de la fe. ¿Sí? Si un ejemplo, ¿no? Si yo tengo 40 años, ¿cómo lo que Dios me asignó a mí puede conectar con aquellos que tienen 25 o menos? ¿Cómo lo que Dios me dio a mí puede conectar con los que tienen 18 años o menos? ¿Sí? Como seguramente los que tienen hoy 60 pudieron en algún momento pensar cómo lo que Dios me dio a mí conecta con los que tienen 40, cómo conecta con los que tienen 35 o menos. Es clave entender que Dios es un Dios multigeneracional y poder conectarme con eso me ayuda a entender, como David, que la planificación estratégica puede ir mucho más allá de 5 años, 10 años en lo que tiene que ver con mi proyecto personal. Jesús, cuando habló de planificación estratégica, lo hizo por parábolas, como por ejemplo el constructor prudente y sensato que se sentó, ¿no? Y analizó a dónde tenía que construir, y el sensato construyó justamente la casa, edificó la casa sobre la piedra. O como el constructor que calculó los costos y antes de edificar la casa, lo que hizo fue justamente evaluar si los recursos que tenía le iba a permitir terminar la casa o no. También el rey que planeaba ir a la batalla, como dice Lucas capítulo 14, versículo 31-32, que qué hace el comandante, evalúa si tiene la cantidad de soldados, la cantidad de armas, si tiene la cantidad de recursos, de comida, por ejemplo, para estar, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, que va a durar la guerra, la batalla. Si yo tengo los recursos para ir, porque me voy a medir con un par o con un ejército enemigo que también debe tener sus soldados, sus armas, ¿no? Es importante planificar como el rey planea para ir a la batalla. El siervo injusto, que también vemos ahí en Lucas 16, del 1 al 8, que planea porque lo iban a dejar sin trabajo y planifica cómo iba a ser su vida después de perder el laburo. Es interesante eso, ¿no? La Biblia es más actual que nunca, ¿no? El siervo sabía que se iba a quedar sin trabajo porque había hecho unas cosas mal y él ya estaba planificando qué iba a hacer después, ¿no? Hoy, digamos, un poco ansioso, pero en realidad nos está mostrando el Señor la planificación, porque Él agarra y vende a un costo más accesible
ciertas cosas. Entonces, cuando él iba a quedar sin trabajo, le iba a decir, mira, yo tengo este currículum, sé administrar, sé esto, y te lo mostré con mis hechos, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Cómo la palabra de Dios, cómo Jesús nos enseña acerca de la planificación. Bueno, ahora avanzamos. El futuro es cambiante. Y acá, si vamos a usar de ejemplo movimientos en las iglesias, en la iglesia del Señor, es muy aplicable también al ámbito comercial, al ámbito familiar y personal. El crecimiento viene rápidamente y eventualmente llega al punto más alto y luego declina. ¿Sí? Todo esto lo tenemos que saber nosotros. Los que somos líderes y los que estamos liderando, tenemos que saber que todo crecimiento arranca desde lo básico y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Pero en algún momento llega al punto alto del crecimiento y comienza a decrecer. ¿Sí? Todos tenemos subidas y bajadas. Para que un liderazgo sea consistente y esté en un crecimiento constante, tenemos que saber medir cuándo estamos en un proceso de crecimiento y cuándo estamos en un proceso de decrecimiento. Y tener lo que yo llamo, digamos, esto no está en el material, planes de contingencia. Planes de contingencia. ¿Sí? Muchas iglesias, lo que les sucede es que van anticipando justamente esta curva de crecimiento y generan otra planificación para poder seguir creciendo. Porque como toda cosa, ¿no? Cuando aparece un proyecto, cuando aparece una visión, ¿no? La gente se entusiasma. ¿Se acuerdan cuando arrancamos el entrenamiento de liderazgo? Acá éramos un buen número más, ¿no? De manera presencial. Y todos estaban ahí entusiasmados con el entrenamiento de liderazgo. Pero después que la gente empezó a consumir, después que la gente empezó a escuchar, a observar, la gente empezó a... ¿Sí? Bueno, esto pasa en todo liderazgo. Ahora, como el entrenamiento tiene 6 clases, yo, digamos, como líder, no voy a inventar nada. El que tiene hambre, el que tiene sed, va a aprender a planificar y va a decidir voy a estar presencial o voy a estar virtual, pero voy a recibir todo lo que tengo que recibir. Porque acá ya tiene que ver con el estado de madurez y de compromiso de cada uno. ¿Sí? Y yo puedo hacerme cargo de mi tarea, pero no me voy a hacer cargo de las tareas de los demás. ¿Sí? Yo felicito a cada uno de los que están acá. Algunos no estarán porque tendrán otras responsabilidades, pero cada uno decide crecer en donde quiere crecer. Por eso, ¿qué sucede? Que cuando vos entendés que vas creciendo, está bueno, pero tenés que planificar cuando empieces a decrecer. Ejemplo, muchas veces hay congregaciones que se llena de gente porque hay cierta cosa que se va dando. No sé, la congregación tuvo la gracia de trabajar con personas con problemas de adicción y se le llenó de gente porque vino el papá, la mamá, el abuelo, el tío, todos que vieron que su hijo estaba atado a las adicciones y de repente ahora ya, ¿no? Y eso empezó a generar empezó a germinar y empezó a traer gente, ¿no? De repente hay congregaciones donde dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar en la tarea social y empezaron a repartir mercaderías y empezaron a ir a los hospitales y empezaron a, ¿no? Y de repente empezó a llegar gente y se llenó de gente. Ahora, llenar de personas un lugar a veces no es lo complicado y a veces no es lo que implica mucha tarea nuestra. El tema es cómo sostener a esa gente en un lugar y cómo aprovechar todo lo que Dios quiere hacer con esas personas que llegan. Porque cada persona que llega generalmente entra
como un mendigo, o sea, como una persona necesitada, como un consumidor, como alguien que viene a tomar lo que hay en ese lugar. Ahora, el proceso en el que Dios quiere llevar a cada persona que viene es a recibir, pero después tiene que empezar a dar. Entra como un consumidor y tiene que salir como un productor. Entra como alguien que viene a recibir del Espíritu Santo, pero tiene que luego enfocarse en dar del Espíritu Santo a otros, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque muchas veces la gente se acerca a una congregación, se acerca buscando de Dios para ver qué Dios le tiene para dar, ¿no? A nosotros por ahí de repente no, nos incomoda que por ahí nos golpeen la puerta, a ver, tenés un pedazo de pan, tenés, ¿no? La gente necesitada que golpea nuestras puertas, ¿no? Y nos duele en el corazón y por ahí le terminamos ayudando si tenemos las condiciones. Ahora, muchas veces todos los domingos tenemos ese tipo de gente en las congregaciones, nada más que no nos damos cuenta. Y la gente en vez, después ya de un buen tiempo en la iglesia, ¿no? Sigue todavía con la misma actitud. Cuando en realidad yo ya vengo, tengo que venir con la mentalidad de qué le doy al Señor, cómo celebro su nombre por toda la bendición que Él me ha dado, cómo hago, ¿no? Yo que ya tengo, no sé, tanto tiempo en la congregación, que Dios me ha dado tanto, ¿cómo hago para que esa persona nueva que viene, cómo yo me acerco y le comparto algo? O simplemente me acerco y le escucho para poder compartirle algo, ¿no? Por eso muchas veces pasa esto, de que se reúne un montón de gente. Ahora, ¿cuál tiene que ser la mentalidad de un líder para luego de tener un crecimiento así? Lo mismo te puede pasar en tu comercio, ¿no? Vos dijiste, la verdad que hay mucha gente llorando en la vía pública, voy a comprar pañuelos, ¿no? Pero una vez que vos vendiste los 5.000 pañuelos que tenía, la gente se secó las lágrimas y ya no llora más. Ajá, perfecto, terminó tu negocio entonces, terminó tu visión, ya está. Muchas congregaciones bajo esta mentalidad, o estuvo un culto, se llenó de gente, listo, ya está, cumplí, terminó tu visión. Y el propósito de Dios va mucho más allá que un evento. Por eso los eventos son necesarios, pero no me tienen que desenfocar. Ahora, si yo le vendo pañuelos, pero la gente cuando se seque el rostro, ¿no? La gente va a necesitar sonreír. Y yo tengo, no sé, a mi hija que le gusta ser payaso, pero no le vamos a hacer que sea payaso solamente y que haga reír a la gente, no, que vaya con un mensaje de Jesús. Entonces a esas 5.000 personas que le vendí pañuelos, ahora viene otra etapa en donde le empiezo a mandar a mi hija como payasa para que le predique el evangelio y que le haga sonreír a la gente desde adentro y hacia afuera. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que estoy vendiendo los pañuelos, estoy creciendo en la congregación, viene gente, yo tengo que ver que cuando llego al punto culmine en donde toda la gente va a dejar de llorar y no va a necesitar pañuelos, en donde ya toda la gente que pude meter o que pude introducir en un lugar llegó a su punto culmine, yo tengo que ver cómo continúa la cosa. Por eso la planeación estratégica es clave. Los que entienden que vienen recibiendo gente, tienen que disipularlas, tienen que llevarles a Cristo primero para que acepten y después las tienen que disipular, las tienen que formar. ¿Por qué? Porque esa gente, una vez que sea formada, ahora va a abrir su nuevo grupo y ahora va a tener pan para darle de comer a otros hambrientos como en algún momento él lo fue. Así como le estaba hablando del pañuelo y los payasos, ¿no? Así también le hablo en el ámbito de la congregación. Ahora, el tema es que la gente tiene que entender eso. Y como líderes, hay una responsabilidad nuestra como líderes. Nosotros tenemos que comunicar todo el tiempo lo que Dios quiere hacer para que la gente una y otra vez lo recuerde. Y en medio de todo eso hay que luchar con un montón de cosas. El que yo no me siento capaz,
el que las miles de excusas. No, yo no tengo tiempo para capacitarme. No, yo no tengo tiempo para un discipulado. Ah, no, yo no tengo tiempo para un NAO. Yo no tengo tiempo para predicarles a otros de Jesús, ¿no? Y un montón de excusas. Con eso también tenemos que trabajar la formación del carácter, ¿no? Y cómo Dios quiere ir sanando para que todo lo que, todo lo que Dios quiere hacer pueda fluir en la vida de cada uno. Cuando nosotros entendemos que tenemos que planificar sobre lo que ya hemos planificado, preparándonos para el crecimiento, entonces lo que empieza a suceder es que empezamos a crecer en medio del caos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy llevando adelante una visión y la primera etapa de la visión es, no sé, hacer un evento para poder dar de comer a 5.000 personas, vienen las 5.000 personas y ahí de repente de estar haciendo comida, de estar repartiendo ropa, ahora le decimos a la gente misma que estuvo haciendo eso, miren, ahora tienen que empezar a discipular a otros. Y ahí dice, pero no, pero si lo que vos no entrenaste era para dar de comer, para hacer locro, para hacer empanada, ¿y cómo que ahora, líder, me decís que tenemos que empezar a enseñar ahora? Que ahora tengo que estudiar para enseñar cómo... entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo con un plan nuevo propio de la misma visión, la gente entra en crisis. Yo esto lo he palpado, hermanos. De repente Dios nos fue guiando de una manera, ¿no? Y después Dios nos decía, bueno, ahora disipulen, ¿no? Y de repente cuando vos empezás a disipular, a la gente, como vivimos en un tiempo en donde todo es ya, todo es apretar un clic, todo es quiero escuchar música, tiki, 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 escucho música, la gente vive a un clic de distancia de todo lo que desea. Cuando vos le decís a la gente, vamos a pensar ahora, vamos a empezar a formarnos, vamos a empezar a meditar, como dice el Salmo 1, que dice que el hombre es bienaventurado, el que medita en su ley de día y de noche. Vamos a empezar a meditar, la gente entra en crisis, porque nunca lo hizo. Entonces ahí empieza la deserción. Pero benditos los que entienden, captan y se quedan, porque son los que van a justamente a reproducir lo que Dios quiere reproducir. Amén. Entonces, alégrate cuando crezcas, alégrate cuando estés estés trocando, estés cambiando la planificación para seguir creciendo. Porque en medio de ese proceso, algunos se te van a quedar en el camino, pero los que tienen que quedarse se van a captar la visión y van a seguir para adelante. Amén. Ustedes ahí en sus materiales tienen el primer dibujito, ¿no? De una flecha que es exactamente el de arriba, que sube y luego baja. El plan de contingencia está en el plan B, ahí que dice, ¿no? Escuchaba la otra vez a una persona que decía, vos arrancaste con el plan de hablar un ministerio de deportes dentro de la iglesia, ¿no? Y de enfocarte en lo deportivo, y que al principio capaz, no sé, de 30, 40 hombres dijeron, bueno, vamos a ir a jugar al fútbol, vamos a jugar vóley, vamos, ¿no? Pero pasó un mes, 2 meses, y después empezaron a pinchar, que no sé, que no tenían plata, que esto, que el otro. El ministerio empezó a decrecer. Pero vos, cuando te diste cuenta que eso estaba avanzando, dijiste, bueno, mientras le meto al deporte, un poquito más adelante, voy a arrancar un ministerio de música, en donde el que sabe con el que no sabe van a empezar. Entonces, ¿qué pasa? Que vos ya le encendiste la mecha por otro lado, y de repente los que de deporte empezaron a dejar, empezaron a engancharse por otro lado, ¿no? Y después tenés el Ministerio de Deporte, tenés el Ministerio de Música, los dos están creciendo, ¿no? Y uno le va avanzando. No sé si se entiende, ¿sí? Bueno, usted si no entiende, después pregúntele a Dios nomás porque... No, si usted no entiende, después en el grupo de WhatsApp usted puede hacer la pregunta ahí, tanto de manera acá presencial como de manera virtual. Los que están siendo parte del entrenamiento pueden ahí por WhatsApp decir, bueno, mira, en el minuto tanto o cuando usted estuvo hablando de esto, dijo esto, yo no entendí, ¿me lo puede explicar de vuelta? Y ahí lo seguimos explicando, digo, para no cortar este clímax en donde estamos avanzando. Así que preparar,
a la gente que uno está liderando tempranamente para el periodo del caos, en el proceso de planeación a largo plazo. Los seguidores deben estar informados continuamente de lo que está sucediendo anticipadamente y a la implementación de cualquier plan. La gente que uno está formando, que uno está liderando, ahí le llama a los seguidores, tienen que entender cuando uno está haciendo el cambio de plan para que no entren en crisis justamente o que ellos no entren en caos cuando la gente entre en caos, porque la gente no va a entender, ¿no? De repente dicen, pero a mí me atrajo algo de la iglesia, pero a los 3 meses, no sé, hubo algo como que me desencantó, ¿no? Hubo algo que me... Bueno, ¿por qué? Porque justamente está planificado para que eso suceda. Dios lo planifica de esa manera, para que lo que te sostenga justamente no sea la fascinación, sino que sea el entrenamiento y la formación. Avanzamos. Vamos a ver ahora justamente los pasos para una efectiva planificación. Son varios los pasos. Vamos a arrancar con el primero. Planear. Lo correcto es planear aunque nos tome tiempo hacerlo. Mucha gente no quiere planificar, quiere que todo salga al tuntún, al ya. Entonces, ¿qué pasa? Que como ocupan poco tiempo para planear, les lleva mucho tiempo ejecutar, porque se le aparecen los problemas a mitad de camino, tienen que estar resolviendo el problema en el camino, entonces le lleva mucho tiempo la ejecución. En cambio, aquellos que llevan más tiempo en la planificación, les lleva poco tiempo la ejecución del plan, del sueño, de justamente el proyecto que tienen. Cuando muy poca es la planeación, es hecha, toma más tiempo la ejecución debido a cambios y eventos inesperados. Cuando uno se toma un buen tiempo para planear, podríamos sentirnos improductivos al principio, pero a la larga ahorraremos tiempo en la tarea global. Segundo, determine su propósito primario. Determinar una meta que quiere alcanzar. Tanto la planeación estratégica a largo plazo como la planeación operacional a corto plazo fluyen de justamente la respuesta a estas dos preguntas. La primera es, ¿por qué existimos? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito para el cual existo? ¿Por qué hay un Johnny acá en Casa de Restauración? ¿Por qué hay un Blas en Casa de Restauración? ¿Por qué hay una Jessica en Casa de Restauración? ¿Por qué hay un Martín en Casa de Restauración? ¿Por qué hay un Pablo en Casa de Restauración? ¿Por qué hay un Gonzalo, una Evelyn, un Alejandro, una Jessica, una Gaby, una Briana, una Abigail? ¿Por qué hay un Víctor en Casa de Restauración? Bueno, ¿por qué existimos? Es súper clave para poder tener un propósito primario. Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos tratando de lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué estoy tratando de lograr? ¿Estoy queriendo evangelizar? ¿Estoy queriendo discipular? ¿Estoy queriendo abordar necesidades específicas de las personas? No sé, digo, por ahí de repente me formé como consultor psicológico, psicólogo, más allá de mi tarea laboral, ¿cómo puedo colaborar de eso tanto ministerialmente como en la sociedad? De repente hay gente que dice, bueno, yo voy a ofrendar 2 horas o 1 hora de mi semana para de manera gratuita servir a la comunidad o servir a la congregación de la que soy parte. Eso como un ejemplo, ¿no? Tercero, evalúe la situación. Un plan para el futuro basado en un punto de vista irreal del presente nos llevará a un desastre. Hay que saber a dónde uno quiere llegar, ¿no? Hay que saber a dónde la meta que uno quiere alcanzar. Pero para saber
a dónde quiere llegar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conocer su estado actual, ¿no? Si tengo $100 y quiero llegar a tener $2 millones, el salto es bien alto, ¿no? Tengo que saber que esta es mi realidad y que esta sería la propuesta, el proyecto para llegar a esa meta, ¿no? De repente, que yo tengo 30 personas en la congregación, ¿no? Y digo, yo quiero llegar a 5.000 personas en el ministerio. Bueno, es un salto bien alto. Bueno, hay que tener una planificación bien concreta en cuánto tiempo querés lograr eso y cómo lo vas a lograr eso, ¿sí? Por eso es bueno y clave evaluar la situación. En primer lugar, desde dentro del grupo, de la organización de la que soy parte, ¿qué está haciendo desde la perspectiva de aquellos con los que trabaja? ¿Creen que el sueño o el proyecto que vos querés llevar adelante es lograble? O sea, ¿tienen fe como la tiene el líder o no? La gente que está a mi alrededor, es importante ver el nivel de acompañamiento que tiene el líder. Esto lo hablo a título personal, pero también lo hablo para cada uno de los que tengan un sueño, de los que tienen un proyecto, ¿no? De repente yo veo que algunos pueden tener un sueño, un proyecto con respecto a la danza, ¿no? Yo quiero levantar un ministerio de danza y, bueno, tengo que evaluar todo esto los pasos justamente para una efectiva planificación estratégica para ver si esto yo lo voy a poder concretar en poco, en mediano o en largo plazo. Amén. Desde afuera, ¿qué está haciendo desde la perspectiva de alguien que no conoce su estrategia? Hay mucha gente que ignora que vos tenés un sueño, que tenés un proyecto, que tenés una visión. Bueno, esa gente de afuera, ¿cómo te ve? Es importante eso. Porque esa gente tiene que empezar a saber cuál es tu sueño, cuál es tu proyecto, qué es lo que Dios te marcó, para saber por lo menos la persona qué decisión va a tomar. ¿Va a orar por vos? ¿Te va a acompañar? ¿O solamente va a estar mirando de afuera y haciendo comentarios nada más? Avanzamos. Bueno, punto de vista actual y el punto de vista futuro, que están ahí en puntos a evaluar. Cómo se ve su situación desde dónde se encuentra ahora y a futuro cómo se ve su situación a meses o años adelante, qué tendencias se están desarrollando. Vamos con el punto número 4. Priorice las necesidades. Usted tiene ahí para completar. Priorice las necesidades. Las metas del equipo tienen que tener un orden de importancia y de prioridad. ¿Saben por qué? Porque aún en nuestra vida personal podemos tener muchas metas, podemos querer hacer muchas cosas, pero si no priorizamos y no las ordenamos, muchas veces terminamos no haciendo nada. Porque vamos corriendo justamente detrás de lo urgente y no olvidamos lo importante. Y entonces, cuando nos dimos cuenta, todo lo que soñábamos no lo logramos porque no priorizamos. Por eso es clave priorizar las necesidades. 5. Haga las preguntas correctas al proyecto que usted quiere llevar adelante. ¿A quién estamos tratando de servir con el ministerio que quiero levantar? ¿Qué necesidades estamos supliendo? Esa pregunta es clave que la puedas responder. ¿Tenemos a las personas correctas arriba para lograr nuestra meta? ¿Tenemos a las personas entrenadas para que lleven adelante esta meta? ¿De quién necesitamos consejo para lograrlo? ¿Quién me va a ayudar y me va a aconsejar a la hora de que yo lleve adelante esta meta, este objetivo? ¿Qué vamos a hacer exactamente a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las tareas que vamos a hacer ahora? ¿Cuáles son las tareas que vamos a hacer a mediano plazo? ¿Y cuál es la tarea a largo plazo? ¿Quién es responsable de qué? ¿Quién supervisará a quién? Si dentro de una visión, dentro de un objetivo, dentro de un proyecto,
tengo personas que van a estar en tareas delegadas, ¿no? Bueno, ¿quién es responsable de cada área de esas tareas que llevo adelante? Fondos. ¿Cuánto esperamos gastar y tener de ingresos o de entradas? ¿Estamos en línea con nuestra meta y nuestro progreso? O sea, eso tiene que ver con la evaluación. ¿Cómo estoy avanzando? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy quieto? ¿Cómo podemos dar a conocer efectivamente lo que estamos haciendo? Y eso tiene que ver con la comunicación. Y por último, refinando, ¿cómo podemos seguir mejorando en los aspectos críticos de este ministerio o de este proyecto o de este sueño que estamos dando? ¿Cómo puedo mejorar? Bueno, luego de la evaluación, yo puedo proponer justamente si, bueno, vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar en aquello, ¿no? Es importante la planeación estratégica porque me permite poder hacer las preguntas correctas cuando el proyecto se está llevando adelante. Sexto, establecer metas específicas. Ustedes saben que las metas, para que sean específicas, tienen que estar escritas sobre un papel, lo que se quiere lograr. Tienen que ser realistas, es decir, fijar metas que se puedan alcanzar. Tienen que ser específicas, es decir, un plan general que puede ser fácil de formular, pero los objetivos son más fáciles de definir cuando la meta es específica. Tiene que ser medible, es decir, una meta medible es importante porque le permitirá evaluar qué tan bien va yendo el cumplimiento de esa meta. Tiene que ser personal, o sea, es decir, que la meta cuando es personal me involucra y por lo tanto mi corazón está comprometido. Yo siento que tengo que lograr esa meta. ¿Se entiende? Y debe tener la meta específica convicción, es decir, debe estar convencido de la valía de sus metas. Solamente entonces invertirá en ellas. Si usted cree que lo que se estableció como meta, usted está convencido que eso hay que hacer, entonces usted va a invertir tiempo, esfuerzo, recursos, lo que sea. Punto número 7. Comunique y clarifique. Comunicar es compartir una visión del objetivo que se debe lograr. Es importante clarificar que es mostrar los pasos que se necesitan seguir. Esto no quiere decir que le digamos a alguien lo que debe de hacer específicamente, sino que significa darle a él o a ella las herramientas o guías para lograr la meta. Cada junta de planeación deberá incluir lo siguiente: conclusiones escritas, lista de proyecto, línea de tiempo, lista de recursos, pasos siguientes, es decir, temas de acción y responsabilidades líderes de proyecto. Avanzamos. Punto número 8. Cuando hablamos de planificación estratégicas, estamos hablando justamente de los pasos para poder elaborar esta planificación. Y una de las cosas cuando uno va escribiendo un proyecto es que tiene que entender que tiene que identificar posibles obstáculos. Si mi objetivo, mi meta es evangelizar, y el cómo voy a evangelizar tiene que ver con eventos evangelísticos, bueno, si yo voy a hacer una campaña evangelística al aire libre, tengo que ver que si llueve es un obstáculo, ¿no? Entonces, esto le estoy mostrando como un ejemplo. Yo no sé cuál va a ser tu sueño, tu proyecto, qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero a la hora de planificar tenés que ver justamente los posibles obstáculos. Cuando uno no planifica, no tiene una planificación estratégica, los obstáculos le golpean en la cara a las personas, a los que están a cargo de un plan, y a veces se frena todo el proyecto justamente porque no identificó los posibles obstáculos. Punto número 9. Tenga un sistema abierto de planificación. Podemos planificar, tenemos que ser estratégicos a la hora de planificar, pero tenemos que tener una mentalidad abierta a posibles cambios. Ahora, no vivamos en cambio todo el tiempo, o sea, pero hay que tener una guía y tener cierta flexibilidad.
Los líderes deben tener siempre una mentalidad de sistema abierto en la planeación que los haga sensibles a las influencias externas. Las decisiones y planeación pueden adaptarse a esa realidad. Un sistema cerrado intentará existir al no tomar en cuenta estos factores externos. Punto número 10. Administre y dirija sus recursos. Además de las personas, su más valioso haber o recurso es el tiempo. Programar es súper clave. Y dinero, presupuestar. Ojo, y cuando hablamos de dinero y de presupuesto, no solamente presupuestar recursos monetarios, sino recursos humanos también. Invierta en ambos y sabiamente. Programar. Ponga los temas en un programa que sea responsable y a la vez productivo. Sin un programa no podrá mantenerse en curso. Y presupuestar, determine el costo del proyecto y en qué punto incurrirán los costos. Trate de eliminar cualquier sorpresa. Punto número 11. Controle y corrija. Un río constantemente cambia y nunca será igual que antes. Por eso hay que ir supervisando, controlando. Los liderazgos, las organizaciones son de la misma manera. A pesar de que tan concienzudamente se hayan elaborado los planes, hay una constante necesidad de control y corrección si se quiere llegar al destino final. Y punto número 12, no menor y no menos importante porque esté allí, estudie los resultados. Cuando usted lleva adelante una planificación, eso en algún momento termina, bueno, evalúe. Con el grupo de liderazgo de la congregación, cuando Dios nos marca un proyecto, una planificación acerca de un evento, no sé, de un encuentro con Dios, acerca de las diferentes actividades que vamos realizando, siempre esas actividades tienen un objetivo, tienen un propósito y tienen una finalidad. Y está conectado dentro de la visión de lo que es Casa de Restauración. Casa de Restauración existe para anunciarles al mundo el Evangelio. Existe para anunciar a las personas que necesitan, porque Jesús dice que no vino justamente a los que no tienen necesidad de médico, sino que vino a los enfermos, ¿no? Entonces, Casa de Restauración viene justamente para llegar a los necesitados con el mensaje del Evangelio. Una vez que las personas son alcanzadas con el mensaje del Evangelio, no podemos ser imprudentes de traer nuevos nacimientos, bebés a la tierra, digamos, al reino de Dios y descuidarlos. Necesitamos tener entrenadas personas para que cuiden a los bebés, a los recién nacidos. Y esos son los líderes que se encargan de discipular, de formar, de orientar a otros. Amén. Y una vez que esas personas se van discipulando, se van sanando, se van restaurando, la empezamos a entrenar para que lleven adelante la visión que recibieron en Casa de Restauración. Y que ellos también puedan alcanzar a otros, puedan discipular y puedan entrenar y formarlos. Obviamente que esa tarea la hacemos de manera individual y también de manera corporativa. Por eso, entre todos lo hacemos, pero cada uno en su responsabilidad personal. Hay algunos que tendrán un don más específico enfocado al evangelismo, otros tendrán un don más enfocado al discipulado y la formación, otros tendrán dones más enfocados a la parte técnica, ministerial, que tiene que ver con, no sé, con la parte de las redes, de la tecnología. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios había dado dones que tenían que ver con edificar, construir, pegar ladrillos, hacer hierro, trabajar la madera, ¿no? Y todos eran necesarios, por ejemplo, para levantar lo que iba a ser el tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Aarón, y también dio talento y capacidades a los que eran orfebres, a los que trabajaban los metales, a los que hacían cuchillos, a los que hacían espadas. Dios dio talento. Entonces, dones y talentos no nos referimos solamente al don de evangelizar y de discipular. Hay gente que, como les digo, tiene la capacidad para ser empresario y tienen estos dones de poder multiplicar los recursos económicos. Bueno, hay otros hermanos que tienen otras capacidades, pero todos debemos, desde la gracia que cada uno tiene, desarrollar y colaborar con el sueño de Dios
para Casa de Restauración y para el cuerpo de Cristo. ¿Hasta bien? ¿Hasta acá llegamos? Amén. Bueno, bueno, ahí al final tiene 2 preguntas, dice evaluación y acción. ¿Qué idea ministerial es su principal preocupación dentro de las prioridades de este momento? ¿Cuál es su carga ministerial en este momento? Esto es sumamente importante. Como les digo, si no hay una carga, si no hay una visión que motive a un líder, ese líder es solamente posicional. Y eso es lo que acá en Casa de Restauración no nos debe pasar. Nosotros como familia de la fe tenemos que aprender a ver, visualizar, motivar al desarrollo del don, de la visión que Dios le da a cada uno desde la gracia que porta y reconocer esa gracia. ¿Sí? Si yo veo que hay un hermano que tiene un don para las finanzas y yo tengo un problema en la finanza, voy y le pregunto, dame un consejo. ¿Por qué? Porque yo veo que tiene el don, yo veo cómo prospera, veo cómo administra, ¿no? Si yo veo que, no sé, digo, hay algún hermano que tiene un problema matrimonial, pero yo veo otro hermano que tiene bien ordenada su casa, bien ordenado su familia. Digo, ¿y por qué no le preguntas a fulano cómo hace? ¿No? De repente ahí alguien dice, mira, yo quiero aprender esto, quiero aprender lo otro. Bueno, andás con el hermano que sabe eso. Nadie de los que estamos acá, o sea, por ser un pastor, por ser un líder dentro de una comunidad, yo no tengo que saber todo, hermano. Tengo que guiarlos, pero acá todo explota, todo se reproduce, todo se multiplica cuando cada uno aporta desde la gracia que opera. Entonces, la planificación estratégica es sumamente clave, tanto a nivel ministerial como congregación, como a nivel ministerial en cada uno desde la gracia que Dios le ha dado. Amén. Espero que la clase del día de hoy haya podido ser de ensanchamiento en su mente, en su corazón, que el Espíritu Santo pueda ministrarles y ustedes pueden ver ahora el día sábado, puede ver también el entrenamiento y ustedes que fueron parte también pueden volver a ver si lo quieren ver ahí en YouTube. Después el día sábado se va a estar proyectando. Así que, hermanos, nos ponemos de pie un ratito. Vamos a orar antes de finalizar la clase de hoy. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por este tiempo precioso que podemos estar de entrenamiento. Te pido que sea tu Espíritu Santo el que esté trayendo luz, comprensión y responsabilidad en todo el entrenamiento que tú nos estás dando, teniendo en cuenta que al que más se le da, más se le pedirá. Por eso, Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón para que estos conceptos no se vuelvan solamente una cuestión meramente intelectual, sino que lo podamos internalizar y lo podamos aplicar a nuestras vidas, que podamos liderar en nuestras casas con una planificación, que podamos liderar nuestras finanzas en nuestros hogares con una planificación estratégica, que podamos liderar nuestras familias, que podamos liderar nuestros trabajos, que podamos liderar, Señor, nuestros ministerios, que podamos liderar el llamado, el don y la visión que nos has dado con una planificación estratégica, que podamos evaluar cada paso, Señor, que tengamos que ir escribiendo, Señor, que podamos escribir la visión en tablas como tú le hablaste al profeta Habacuc, y te ruego, Padre, para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndonos, animándonos, Señor, y llevándonos a la concreción de esos sueños para que se hagan realidad. Padre, anhelamos, Señor, que la planificación estratégica sea un diario cotidiano vivir, Señor, que lo podamos practicar para poder ver cómo aquellos proyectos, Señor, llenos del Espíritu Santo, pueden hacerse realidad. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Chao, chao.